los locos y las locuras. Y también, qué sé yo, pensar un poco nosotros en las locuras de qué locos estamos. Y en tal caso, si estamos navegando esa locura de acuerdo, asustados o secuestrados directamente por la locura. Y es raro, qué sé yo, es raro cómo hacemos las asociaciones de ideas. Por ahí te pones a pensar en algo y decís, ¿y por qué estoy pensando esto en este momento? ¿De dónde até, de dónde mi mente estuvo atravesando vericuetos para que, qué sé yo, esté pensando en cuando Palito Ortega lo trajo a Frank Sinatra para hacer recitales en Buenos Aires? Y por ahí te la pones a armar, esto lo pongo como un ejemplo, no tiene que ver con los locos, en este caso el loco sería yo por hacer este tipo de razonamiento. Resulta que estuviste viendo una fracción de Misery, de la película tan famosa de hace tanto tiempo, ¿cómo se llamaba? Blade, sí. Bueno, la cuestión que en Misery trabajaba James Caan. James Caan, que había sido uno de los personajes clásicos, siendo muy joven, de El Padrino. Y El Padrino que hace una referencia a Frank Sinatra de joven. Y de golpe te encontrás pensando en Palito Ortega porque viste un pedacito de Misery. Entonces, en este desorden que tiene que ver con los locos y las locuras, obviamente siempre para mí es una referencia el perito Francisco Pascasio Moreno. Y entre las cosas, porque cada tanto miro, releo algunas cuestiones, me acordé del tema de su ingreso por el río Santa Cruz, en lo que fue su cuarta o quinta excursión, creo que fue en la cuarta, a la Patagonia, donde le tomó, pretendiendo repetir el viaje de Charles Darwin varias décadas antes, pero en este caso sí subiendo por el río Santa Cruz, obviamente hasta llegar al lago argentino, cosa que consiguió y de la que no vamos a hablar ahora. Pero me quedé con la figura esa de la sirga, porque está claro que para subir aguas arriba por el río Santa Cruz y llegar al lago argentino, le tomó como 30 días de peludeo, con muchos trabajos de sirga. La sirga, el trabajo de los caballos desde la costa, remolcando a la embarcación. De hecho, no tengo exactamente los días, pero creo que le tomó 32 días subir y bajar en 4 días o 5 días, porque bajaban ya con las aguas a favor del Santa Cruz. Y me fue dando vueltas en la cabeza la figura esta de los caballos tirando, o sea, la sirga de los caballos. De hecho, acá mismo tenemos, para ir a Alto Verde, que Alba suponemos que estará ahí ahora, está pasando la isla Sirgadero. La isla Sirgadero es la que tenemos aquí enfrente del Club de Regatas, y se llama Isla Sirgadero porque justamente el pequeño arroyito, ahora ya desde hace algo más de una década definitivamente bloqueado, tapado, que es el Riacho Santa Fe, el que nosotros llamábamos Riacho Santa Fe, era el acceso natural de las embarcaciones junto con el Arroyo del Negro. El Arroyo del Negro es el que desemboca en las Cuatro Bocas frente a Santo Tomé, sería. Y el Riacho Santa Fe, contrariamente a lo que muchos pensamos, pues yo de chico tenía esa historia de que el Riacho Santa Fe había sido hecho a pala y que era un curso artificial, y no, Carlos Ramonel, un especialista de nuestra zona, siempre ha dejado muy en claro que era un curso natural. Así que el tema es que cuando se venía de Buenos Aires a Santa Fe, que ya era una ciudad que empezaba a florecer, cuando se venía por el río, o se entraba por el Arroyo el Negro, o se entraba por el Riacho Santa Fe, incluso se podía venir desde Paraná, pasando por lo que es el Tiradero, hoy conocido como Tiradero Viejo, que desemboca en Colastiné, y después agarrabas el Riacho Santa Fe. Y las embarcaciones venían peludeando con los caballos, tirando de sirga en los lugares donde se complicaba la navegación. Así se llegaba a Santa Fe, porque recordemos que el canal de acceso se terminó construyendo, que ese sí claramente es una vía
navegable artificial a fines del siglo XIX, principios del XX, como parte de lo que fue la construcción del puerto de Santa Fe, que fue una obra impresionante. Pero bueno, a ver, claramente dentro de la figura de los locos y la locura, los que hacían ese trabajo, los que sirgaban, los pobladores locales, que son los que tironeaban y por supuesto cobraban por ese trabajo, en momentos desde el continente, o sea, con los caballos en suelo firme, y otras veces con los mismos caballos en el agua, también tironeando las embarcaciones, hacían eso. Y así me acordé de don Esteban Rams Rupert, tal su nombre completo, que era otro loco de esos, de mediados del siglo XIX, nacido español, pero vino de muy chico con su familia, se afincó mayoritariamente en Asunción del Paraguay, o sea, en Asunción es donde tenían los negocios familiares más importantes, y terminó viviendo también entre Asunción y Paraná, vivía mucho aquí en la zona. Y era uno de esos locos impulsores que quería hacer un desarrollo de la región, que veía todas las riquezas y que también quería avanzar en lo que era la conexión con la otra región del país, que es con el oeste, ¿no? Para venirse desde Salta, que era una ciudad floreciente, como un apéndice oportunamente dependiente del Alto Perú, ¿no? O sea, Salta terminó siendo fundada desde allá arriba. Entonces era un polo comercial importante y él quería desarrollar esta navegabilidad. Y con Eduardo nos acordamos, porque hemos laburado mucho en esa zona también. Ahí está ahí una pequeña localidad, que me acuerdo que en los 80, cuando andaba por ahí, incluso la gente de Esteban Ram no sabía muy bien por qué Esteban Ram se llamaba Esteban Ram. La mayoría de la gente desconocía la historia de este lugar al que le pusieron el nombre, de este loco que, a partir de un relato también de un capitán inglés que dice haber bajado con un vapor, con el vapor Yerba, tal su nombre, en 18 días desde Salta hasta, llamaban la zona del Sauce, en realidad es la altura de Sauce Viejo, y era la desembocadura del río Salado, ¿no? Ahí también en las Cuatro Bocas, hablábamos del Negro, otra de las bocas de las Cuatro Bocas era justamente el río Salado. Y este capitán inglés dijo haberlo hecho en 18 días y don Esteban Ram dijo, listo, una papita, arregló con el gobierno. Recordemos que esto fue en el año 1856, la Confederación tenía su presidencia en Paraná en esa época, y el presidente de la Confederación era un tal Justo José de Urquiza, que le dio, después de dar algunas vueltas, todos los permisos correspondientes, las concesiones, y don Esteban Rams, además de los beneficios que recibió, puso absolutamente toda su fortuna a disposición de este sueño que tenía, que por supuesto como contraprestación después tenía esta idea de poder tener la explotación de esa ruta comercial. Bueno, no vamos a hacer muy larga la de don Esteban Rams, y acá volvemos otra vez a la asociación de ideas con la sirga y los caballos de sirga, porque arrancó todo muy bien con el vapor Santa Fe, que era el vapor que él había comprado para hacer esto, aquí en lo que es la naciente del Salado, o lo que es el fin del Salado, de acuerdo a cómo lo mires, aguas arriba, y fue pasando, y a los pocos días, prácticamente 5 o 6 días después, se encontró con una zona que nosotros conocemos muy bien, vos Carlito también la conocés, que es lo que en los relatos figura como Monte Aguará o Monte Guará. Tenemos en claro que es la zona de Aguará Grande, pero no tenemos en claro exactamente en qué punto. El vapor Santa Fe quedó varado, y a partir de ese momento, y a pesar de todos los intentos de sirgarlo y de tirarlo con los caballos y hacerlo pasar para otro lado, quedó varado ni más ni menos que 11 meses en ese lugar, donde el trabajo que tenía propuesto a sí mismo don Esteban Rams para desarrollar la ruta comercial,
se convirtió en una gran habilidad para comerciar con los pueblos indígenas locales, venderles cosas y comprar cosas, comprarle cosas a ellos. Esto funcionó muy bien, se desarrolló una buena relación y un comercio, pero ante el habitual incumplimiento del hombre blanco de los compromisos asumidos en términos de los beneficios comerciales, la relación terminó bastante mal y terminaron retirándose prácticamente todos del lugar. O sea, un loco total, Esteban Rams, que se jugó toda su fortuna y todo su dinero y lo perdió. De hecho, murió unos años después, en el año 68. Recordame el nombre del poblado. Icaño. Icaño, de Santiago del Estero. En Santiago del Estero, que era un poblado que él había fundado en Santiago del Estero. Así que vino a fallecer don Esteban Rams Rupert, luego de haber quemado prácticamente toda su fortuna en este sueño y en esta idea, mitad romántica y mitad con posibilidades comerciales. Porque es cierto también que muchos por ahí terminamos navegando en algunas locuras de gente que no se juega su dinero, pero nos sube a la locura y nos hace comernos la curva en muchos sentidos. Me acordaba también de una película que es La Costa Mosquito, La Costa de los Mosquitos, una película con Harrison Ford, que fue muy famosa en su tiempo, de un padre loco, brillante, genial, que tomaba toda su familia de Estados Unidos y la llevaba a un lugar no muy bien identificado, en la zona de Honduras. De hecho, se grabó en Belice, se filmó en Belice, en la zona de Plasencia, donde estuvimos hace unos años, donde hubo una reunión regional. Y bueno, habla de la locura de quien se mete con todo, enfoca todo, se juega él y juega la salud y la seguridad de los suyos, en este caso particularmente era de su familia, poniéndolos en riesgo. La película está muy lejos de ser una película de aventura, es una película dramática, con mal final si ustedes quieren también. No me voy a sentir culpable de spoilearla porque es de la década del 79, 80, por ahí andaba esto. Y ahí es donde caemos con el tema de Fitzcarraldo, hablando de locos y locuras. Hay un director alemán que es un director de culto, que es también guionista y es actor, que es Werner Herzog. Juan mira con cara de ¿quién será este tipo? No, también la misma. Bueno, no, pero si hablamos de películas, o sea, una de sus primeras películas fue Aguirre, La ira de Dios, una película con un loco mucho más loco que él, que era Klaus Kinski. Si lo vamos a definir a Klaus Kinski, lo tenemos que definir como una persona de mierda, realmente la peor basura que existió en el ámbito. Muchos coinciden en eso, o sea, a ver, violó a su hija mayor, muy pocos dudan de que mató gente y enterró cadáveres. El tipo estaba totalmente loco. De hecho, en Aguirre, La ira de Dios, tuvo problemas porque le partió un sablazo por la cabeza sobreactuando una escena a uno de los extras. Es más, lo vi de grande mostrando la cicatriz en su cabeza, este tipo. Pero el tema que Klaus Kinski interpretó Aguirre, La ira de Dios, que se filmó en la selva peruana, y ahí Herzog se enamoró de este lugar y de entre todas las cuestiones que recogió la historia de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo era una especie de Esteban Rams, también de la zona, era un peruano, no como en la película donde cambia totalmente el argumento, que lo que quería era comerciar con el caucho y que se hizo famoso por haber hecho que una embarcación de 30 toneladas pase de un río a otro atravesando la isla. O sea, armó todo un operativo. Lo que pasa es que Fitzcarraldo, el verdadero, tomó esta embarcación, la desarmó y la trasladó por la isla y la armó del otro lado. Werner Herzog, que estaba tan loco, tan chapita, aclaremos que después de Aguirre filmó Nosferatu, el vampiro, la segunda versión de Nosferatu, con Klaus Kinski como actor,
que mordió a varios también porque se posesionaba totalmente, y dijo, yo tengo que hacer esta película, tengo que hacer la película con la historia de Fitzcarraldo. Cosa que hizo, armó, contrató un actor que era Jason Roberts, el actor de la película, el actor original, se filmó la mitad de la película con Jason Roberts y la figura era, y esta les va a interesar, no era solo Fitzcarraldo, sino que Fitzcarraldo en la original, que había planeado Herzog, tenía un asistente. Y el que hacía de asistente era un tal Mike Jagger. O sea, el Rolling Stone estuvo filmando en la selva peruana hasta que Jason Roberts tuvo una disentería de la que no se recuperó, hubo que suspender, decidió Jason Roberts que no iba a volver a la selva a filmar eso, entonces tuvo que arrancar la película de vuelta. ¿Y qué hizo Werner Herzog? Lo buscó aquel a quien había dicho que nunca más iba a contactar en su vida después de las experiencias que habían tenido, donde llegaron a las manos, se golpearon, se amenazaron de muerte. Era terrible. Klaus Kinski era de terror, padre de Natasha Kinski, una actriz muy famosa, que es la que se salvó de la violación. Klaus Kinski violó a la mayor de sus hijas y Natasha Kinski pudo resistirse y denunciarlo en ese momento. Conclusión, Werner Herzog, loco, casi tan loco como Klaus Kinski, decidió que iba a ser Fitzcarraldo, pero su Fitzcarraldo no era para comerciar con el caucho, sino que era porque quería armar una ópera en el medio de la selva peruana, si viste la película te acordarás de esta parte, y la embarcación que iba a pasar de un río a otro por la isla no era una de 30 toneladas, sino una de 300 toneladas, sin desarmarla. Probablemente si estuviste en Iquitos la conoces, porque ese barco lo compró Richard Bodmer después de la película, y es el barco donde Richard Bodmer, un amigo e investigador. Que labura justamente en la zona de Iquitos, armó un museo en ese y el otro barco que compró, porque se usaron dos en la película, que después que lo arreglaron, lo compró porque lo rompió Werner Herzog, lo usa para hacer trabajos de investigación científica en la zona de Iquitos. Pero lo que hizo este loco, generando la muerte, o sea, murió gente en la filmación de la película, murió gente, y las reacciones de Kinski hicieron que los que estaban trabajando en la película quisiesen que cambien de actor nuevamente porque ya no se lleva. Es más, hay un relato que dice que los indígenas locales le fueron a ofrecer a Werner Herzog de buen grado y de manera totalmente gratuita matar a Klaus Kinski y hacer desaparecer su cadáver para que él no tenga consecuencias, porque realmente era insufrible, insoportable. Para tu información, Juan, y para que dejes de preguntarte quién es Werner Herzog, también actor en The Mandalorian. En la serie de Mandalorian hace el papel de The Customer, el cliente, que es el que contrata, un viejo, grande, ya más normalizado a esta altura del campeonato y con menor cantidad de consumo de sustancias, que es lo que había caracterizado su época. De hecho, volviendo a Aguirre, la ira de Dios, la filmó con una cámara que robó del Instituto de Cine, creo que en Nuremberg, estaba en Alemania, y cuando lo acusaron y lo metieron preso, en su defensa que dijo que lo hizo por necesidad. Él necesitaba imperiosamente filmar esa película, Aguirre, la ira de Dios, que está filmada con una sola cámara. Toda la película está hecha con una sola cámara y que era una cámara robada en el Instituto de Cine. Así que tenemos locos para todos los gustos y muchas veces esos locos son positivos, proactivos, locos lindos, y en otros casos son locos de mierda. Así que para arrancar esta breve conversación que pretendo tener es, si querés hacer alguna referencia a las cosas que mencioné, estás en libertad de hacerlo, pero me gustaría que digas en qué locura con qué loco de mierda o lindo has estado involucrado alguna vez.